Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan a través del sello del Dios vivo, a través de Facebook. Posteriormente se retransmirá en YouTube y en Rumble. Les invitamos, hermanos, a público que escucha este mensaje, que nos ayuden a compartir esta importante información para el Evangelio, ¿verdad? De esta grande importancia. Hermano Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Este es otro evento que hemos programado con antelación, el cual se ha invitado a los hermanos que puedan estar con nosotros acompañándonos en el tema titulado La confirmación del pacto. Y solamente va a ser la primera parte, eh, el cual consiste en comprender algunos puntos que se plasmaron ahí en el evento como tres preguntas. Y bueno, hermanos, esperemos que pueda ser de grande ayuda este análisis. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Buenos días nuevamente. Saludos. Bu- Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Aquí con algo de frío en la ciudad de Zacatecas, pero gracias a Dios estamos con vida y su misericordia nos sigue ayudando, ¿verdad? Saludos a toda la audiencia. Dios sea con ustedes desde acá, de la ciudad de Zacatecas. El Señor sea con todos los que nos están viendo, con los que nos siguen en las redes sociales. Pues este tema pueda ser de gran bendición para todos los que nos escuchan y también todos los que han de escuchar este mensaje. Que así sea, hermano, primeramente, Dios. Bueno, creo que no sé si ya estarían conectados las personas que iban a asistir, pero vamos a comenzar la grabación. De hecho, ya estamos 5 minutos, 9 minutos, que se desfasó la transmisión porque teníamos algunos inconvenientes en cuanto a al equipo aquí de la señal. Entonces, pero bueno, gracias a Dios ya estamos eh, acá en vivo. Así que hermanos, los que están por conectarse, les invitamos a que nos ayuden a compartir este video, que nos ayuden a enviarlo a otros más, que puedan servirle aquellos que inician este mensaje. Hermano Eduardo, entonces vamos a iniciar. Hay tres preguntas que hay que responder con la ayuda de Dios. Previamente ya se estudió acerca del pacto eterno, este pacto de gracia, la relación que había uno con otro. Y ahorita vamos a analizar tres preguntas. ¿Quién confirmó el pacto? Sería la primera pregunta. ¿Cómo debía confirmarse el pacto? ¿Qué implicaba en la confirmación del pacto? Obviamente había alguien que tenía que confirmarlo, y este alguien cómo debía de vivir, qué tenía que hacer, su vida, cómo todo esto es lo que vamos a tratar con la ayuda de Dios pues ya en 50 minutos. Y la última pregunta es cómo se confirmó el pacto, es decir, mediante qué acto fue confirmado el pacto. Entonces, hermano Eduardo, si gustas abrir respondiendo la primera pregunta, ajá, tu intervención, tu primera intervención referente a quién confirmó el pacto. Adelante, hermano Eduardo. Amén, hermano. Vamos a iniciar con esto, ya que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado, ¿verdad? Desde los tiempos en que el pecado entró, y eso hemos estado estudiando a lo largo de varios segmentos. Así que voy y abro este punto con Génesis capítulo 3 verso 15. Sabemos que esta es la base, ¿verdad? Esta es la primera promesa que se da en el huerto del Edén, y vemos claramente cómo Dios profetizó la venida de nuestro Salvador, ¿verdad? Del Redentor del mundo. Génesis capítulo 3 verso 15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta profecía se nos dice que vendría alguien de la simiente de la mujer, ¿verdad? Para aplastar y poner fin al reinado de la muerte, para poner fin al dominio de Satanás. Y estaba profetizado que sería precisamente nacido de mujer. De hecho, el apóstol Pablo nos marca pues nos habla acerca de este evento muy importante que es el tema de la encarnación, ¿verdad? Partiendo de esta promesa que se le dio a nuestros primeros padres en el Edén,
pues vayamos entonces a otras promesas más que se le dan a otros profetas, como el profeta Isaías también en el capítulo 7 es donde se menciona también una extraordinaria profecía acerca de la venida del Redentor. ¿Quién sería, verdad? Sabemos que en este plan de la redención se explica a detalle que el que nacería de la simiente de mujer sería el Hijo de Dios, ¿verdad? El amado Hijo de Dios. Y dice en el capítulo 7, verso 14 al 16, Isaías capítulo 7, verso 14 al 16, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamarán su nombre Emanuel. Comerán mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes, ¿verdad? Entonces vemos acá incluso cómo se profetiza el nacimiento de este niño divino, niño extraordinario, ¿verdad? Que sería el amado Hijo de Dios. Y vemos también, se nos describe aquí el carácter que desecharía lo malo para escoger lo bueno, ya que nuestros primeros padres precisamente ahí fue donde fallaron, ¿verdad? Y donde fallaron es donde nuestro Señor Jesucristo toma nuevamente estas fallas para hacer al hombre nuevamente perfecto y restituirlo a la imagen de nuestro Dios. Es lo que puedo comentar por ahora, hermano. Ok, hermano Eduardo, muchas gracias por la participación. Creo que va quedando claro que hasta aquí quien podía confirmar el pacto era el Señor Jesús, lo que la Biblia llama a Jesús el Salvador. Has Amén. mencionado un punto muy importante que es la encarnación del Dios eterno. Y esto lo registra también el apóstol Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1 creo que es un verso que nosotros hemos leído continuamente y ahí se presentan puntos muy importantes de este tema que tiene que ver con la confirmación del pacto. En pantalla se está viendo ahí como también se proyectó la cita que mencionabas, hermano Eduardo. Dice en el primer verso, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, vamos a ver que este verbo, como ya se platicaba previamente, no es el verbo que tenía el griego en su concepción, sino es el verbo el que continuamente estaba el pueblo de Dios escuchando la palabra, ¿verdad? Ahí a través del santuario celestial, ese dabar era el que era esa palabra la que ellos estaban acostumbrados a entender. Esa palabra es la que se está refiriendo el apóstol Juan, no al verbo griego, no a la concepción del verbo el logos griego, porque muchos de aquí toman y dicen, no, es que entonces Juan le copió a Platón, le copió a toda esta filosofía acerca del verbo, pero no es así, simplemente el pueblo de Israel ya tenía una concepción de la palabra porque a través de la palabra se escuchaba, se ordenaba la voluntad de Dios, mejor dicho, Dios hablaba y ellos escuchaban y seguían su voluntad. Ese era el concepto de la palabra. Aclarado esto, dice que Él era, que estaba en el principio con Dios, Él era Dios, y que por Él, dice en el verso 3, todas las cosas fueron hechas, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y las luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo, Amén. Eduardo, es muy importante porque nos habla acerca de la encarnación del verbo de Dios, de aquel ser divino, aquel ser que pertenece a la deidad y que éste en el pacto, como habíamos dicho, en ese consejo de paz, se había ofrecido para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces la confirmación de esto se iba a cumplir. De hecho, el apóstol Juan testifica, se cumplió, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo uno como nosotros.
Y algo todavía aún muy importante que lo vamos a estar analizando aquí, dice, vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Amén. Adelante, hermano Eduardo. Esto es algo extraordinario, hermano, ¿verdad? Ya que la escritura también nos dice que nuestro Dios es luz, ¿verdad? Y ¿por qué dice aquí que vimos la gloria del Padre, la gloria de Dios Todopoderoso, ¿verdad? El apóstol Juan en la carta, en la primera carta, él escribe precisamente que Dios es luz, ¿verdad? Eso lo encontramos en primera de Juan. De Juan, perdón, capítulo 1, verso 5, y dice de la siguiente manera: este es el mensaje que oímos de él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y Ujú. os anunciamos que Dios es luz, dice acá, y en él no hay ninguna tinieblas, ¿verdad? O sea, que él es verdad, pero no solamente eso, sino que nos demuestra la omnipotencia del Padre Celestial, la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Que nos dice que Él es el que sustenta todas las cosas, Él es luz, pero como precisamente de Él emana este poder y esta gloria, nosotros como seres creados nunca podríamos acercarnos, ya que para podernos acercar también ante su presencia, nosotros tenemos que tener ese carácter, ¿verdad? El carácter de nuestro Dios, ese carácter santo, ese carácter justo, ese carácter de misericordia. Y también nos dice el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 24, que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, por eso es que el Hijo vendría a revelar al Padre, ¿verdad? Por eso es que menciona el apóstol Juan que vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 24, para, corroborar simplemente esta cita que hemos dado. Deuteronomio 4, verso 24. Y dice desde el verso 23: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, ¿verdad? No olvides la promesa, no olvides esos acuerdos. Dice que Él estableció con vosotros y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso, ¿verdad? Entonces algo muy importante es que esa gloria, esa luz que emana de nuestro Padre Celestial consume y destruye el pecado. Es por eso que nosotros no podemos habitar ante su presencia, no podemos, nos hemos apartado tanto como dice el profeta Isaías. Entonces era necesario que alguien viniese a revelar el carácter del Padre Celestial. Esto es lo que puedo comentar, hermano. Sí, hermano. De hecho, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, el versículo 3, testifica referente a esto. Hebreos capítulo 1, versículo 3, voy a tomarme un poquito de tiempo para aquí escribir, para que puedan verse en pantalla. Habla referente a esta gloria que solo puede estar en el ser eterno, en el ser divino, y que el Señor Jesucristo es esa gloria la que vino a manifestar. Como ya bien comentabas, eh, nosotros no podemos tener acceso a esa gloria. Somos creación y al ser creación, pues al ser Dios fuego consumidor, ¿verdad? Él lo expresa a través de su palabra con estas expresiones que nos indican que nuestra naturaleza no está habitada para pertenecer, para estar ahí completamente en esa gloria que solamente le corresponde al Dios eterno. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando del Señor Jesucristo, la misma imagen de su sustancia, siendo de lo mismo, dice, sustentando todas las Amén. cosas de la palabra de su potencia,
habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, este es un hecho que tiene que ver con algo que se tocará posteriormente, pero lo que quiero enfatizar es que Cristo es el resplandor de la gloria del Dios eterno. De hecho, también el apóstol Pablo testifica sobre esto en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo también da mucha evidencia acerca de la gloria del Señor Jesucristo que estaba en él cuando vino acá a la tierra. Entonces proyecto nuevamente y se dice acá de la palabra de Dios, dice en los cuales, hablando el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca y vuelva acá la lumbre, ese fuego consumidor, dice la lumbre del evangelio, Así es. vino a ser ahora manifestada en la gloria de Cristo y predicada por el evangelio que Cristo nos predicó, que dejó ahí como toda esta verdad, como este testimonio que está en contra de la injusticia y a favor de la justicia y la misericordia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que en el Señor Jesucristo solamente un ser divino podía venir con esta responsabilidad, tenía que venir a vivir el evangelio, a vivir por fe, tenía que venir a ser nuestro ejemplo y tenía que revelarnos la gloria del Dios eterno. Hermano Eduardo, quisiera concluir mi última parte mencionando que en Colosenses capítulo 1:15 también testifica que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y esto lo menciono, hermano Eduardo, porque en Cristo se observa al Dios invisible, aquello que no podemos observar. Mediante Cristo sería observado. Aquello que no podemos ver, hermano Eduardo, no porque Dios no nos los permita, sino porque no somos criaturas, no podemos estar en esa luz inaccesible. A través del Señor Jesucristo podemos tener acceso, hermano Eduardo. Adelante. Un punto muy importante, hermano, que acabas de tocar es que el Padre y el Hijo, obvio que aquí viene implícito también el Espíritu Santo, han estado unidos, ¿verdad? Son tres personas diferentes, pero unidos en propósito, unidos en naturaleza y unidos en acción. Entonces, algo muy importante que podemos ver es que el Hijo también tiene gloria por sí mismo, ¿verdad? Pero esa gloria tuvo que ser velada. Es por eso que nos dice el apóstol Juan que el verbo se manifestó, se encarnó, ¿verdad? En la tierra y fue hecho carne y habitó con nosotros y era la gloria de Dios infinito, la gloria del Ser Supremo, pero velado en misericordia, ¿verdad? Es como podemos ver esto y esto lo expresa de una manera extraordinaria el Salmo 40, es más, desde el 1 hay algo interesante aquí. Desde el verso 1 del Salmo 40 dice, resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. El pecador, la base para confiar en Dios era esa promesa, ¿verdad? Ese acuerdo en el que habían llegado. Esta era la condición del hombre, esperando resignadamente, que dice, la misericordia de Jehová. E hízome sacar, dice el verso 2, de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, ¿verdad? ¿Y cómo sucedería el verso número 2? ¿Cómo ocurriría precisamente esto? Que Dios nos saca de la miseria, que Dios nos saca de ese hoyo profundo. Pues eso lo dice en el verso capítulo, perdón, en el verso 5, dice, aumentado has tú, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Miren nada más qué cosa tan extraordinaria está revelando el salmista. No te los podremos contar, perdón, si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser narrados. Sacrificio, y aquí viene el verso 6, y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo.
En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, hame agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas o en medio de mi corazón, dicen otras versiones. Anunciado he tu justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso, ¿verdad? Dice la escritura, en grande congregación. O sea, que nos explica el Salmo número 40, el cántico número 40, nos explica precisamente la encarnación, ¿verdad? Cómo es que Dios manifestó su misericordia a través de este acto de encarnarse el Ser Supremo, precisamente, y tomar nuestra naturaleza para poder explicarnos de esa manera todo lo que demandaba la ley, pero también para poder mostrarnos la misericordia, ¿verdad? La justicia, la bondad de Dios. Y para hacer eso, pues tenía que tomar nuestra naturaleza. No podía ser un ángel, no podía ser un ser no caído, sino más bien tuvo que ser nuestro Señor Jesucristo encarnado, tomando nuestra naturaleza para poder explicarnos precisamente, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo explicará más a detalle esto, ¿verdad? Pero esta es mi participación en este momento, hermano. Gracias, hermano. De hecho, se había profetizado referente a lo que tú acabas de mencionar, que no podía ser un ángel, no podía ser un querubín, no podía ser el ángel de mayor posición quien viniese a la tierra en favor del pueblo. El plan de la redención no fue establecido. Y es aquí, hermano, donde abro aquí el espacio para que podamos darnos cuenta que bajo la luz de un entendimiento o del entendimiento correcto del plan de la redención, del pacto de Dios, nosotros podamos darnos cuenta, hermano Eduardo, eh, que, que Dios no tiene paso para otra creencia de otro intercesor. En la Biblia solamente se nos Así es. declara que hay uno solo y que es Cristo, bajo un entendimiento claro de la intercesión. No está aquí en el plan de la redención incluido múltiples intercesores. Si en su momento Moisés, Elías hablaron, fue como símbolo del Señor Jesús, para representarnos un hecho que vendría a ser manifiesto, confirmado, y es lo que conocemos como esta confirmación del pacto. Mencionaba el Salmos 8, en este se presenta lo siguiente, y esto es lo que cita el apóstol Pablo del verso 4 al 6. Digo, dice la palabra de Dios, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, y el Hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Este texto bíblico nos muestra que Dios, ¿verdad?, vendría en una condición como la nuestra, que el Señor Jesucristo vendría a encarnarse, y el profeta Isaías en el capítulo 9 nos habla referente a esta promesa, a este pasaje que nos ilustra, como tú lo mencionabas también en la introducción y hace un rato, nos muestra cómo es que esto sucedería y cómo Dios vendría a ajustarse a las condiciones que todo ser humano tiene que vivir desde que está en el vientre de su madre, desde que crece en los brazos de su madre, desde que es amamantado y pasa toda la historia de que tiene que pasar. Cristo mismo tenía que vivir esto, y es lo que nos testifica el el profeta Isaías, en el libro, en el capítulo 9, perdón, en el versículo 6 dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo, y viene la clave acá, en juicio y en justicia, desde ahora para siempre, dice. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es muy importante porque mencionabas hace un rato, hermano, cómo vendría aquí el Señor Jesús. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser, dice la profecía, juicio y justicia, hermano Eduardo. Por favor, adelante, hermano, tu Eh, intervención. Hermano, cabe recalcar algo muy importante y es precisamente que él era digno, ¿verdad?, de recibir, dice la escritura, el trono de David, ya que estaba profetizado también que él aplastaría precisamente a la serpiente, ¿verdad? Aplastaría la obra, vendría a destruir la obra del enemigo. Y esto también está profetizado en el Salmo capítulo 2. Y dice el Salmo capítulo 2 verso 6 en adelante. Vuelvo a repetir la cita por si la estás transmitiendo en pantalla. Por favor, hermano. Salmo capítulo 2 verso 6. Ok. Y dice de la siguiente manera, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, dice la escritura. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás, ¿verdad? Y vemos aquí la profecía donde menciona que este rey que vendría precisamente sería de la simiente de David, pero estaría establecido, ¿verdad? Dice, yo he puesto a mi ungido, yo he puesto a rey sobre Sión, y es precisamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, dice la escritura. Y es precisamente como ya estaba profetizado, cómo es que sería reconocido en la tierra como el Hijo de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo en tierra y reconoció y reclamó este título, reconoció su unidad con el Padre, pues muchos no reconocieron, pero pocos sí pudieron reconocer esto porque veían precisamente en esa persona que estaba delante de ellos, ya hablando de su ministerio, esa persona tenía precisamente esa naturaleza divina, ¿verdad? Era tanto divino como humano, ya que es lo que describe la escritura, ¿verdad? Verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre también. Y eso era lo que reconoció el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Reconociendo su preexistencia también, no solamente reconociéndolo como hombre, sino también como Dios, ¿verdad? Así es, hermano. El apóstol Pablo igual también en Filipenses capítulo 2 testifica, testifica algo muy importante y nos muestra el gran principio el cual el Señor Jesucristo vendría a mostrarnos. Vendría a mostrarnos que la ley del amor, ¿verdad? La ley del renunciamiento, de la renuncia propia, por amor de su creación, por amor también de sí mismo, era la ley, es la ley que hay que entender. El renunciar, el que no busca lo suyo, el que no busca el egoísmo, sino que busca levantar el amor. Eso nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, el cual cita lo siguiente, lo voy a leer. Dice que haya, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún refrigerio de amor. Ajá, este es el principio que Cristo viene a mostrarnos, que Cristo vendría a manifestar esa gloria inaccesible a través del principio del amor. Si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias. Y avanzo en el versículo 5 porque declara, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era este sentir? Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Cómo está eso? Que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Bueno, recordemos que el Señor Jesucristo, recordemos
que en la gran controversia hubo un ser que quiso ser semejante a Dios, que era Lucifer. Y Cristo dice, no quiso ir más allá y tomar una prerrogativa que no le correspondía, ¿verdad? Sino que dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, tomando forma de siervo, y dice acá la cita bíblica, hecho semejante a los hombres, Así es. carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, piel como nuestra piel. No era nada diferente a nosotros. Él vino a ajustarse a este mundo y todavía en una condición peor a la que Adán había recibido en el Edén, porque en el Edén no había pecado, pero Cristo vino más en un tiempo posterior en donde la caída estaba cada vez mayor para el hombre, y dice que él vino a ser hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdón, hecho obediente. Y por esta razón, por una vida de obediencia, como ya lo habíamos leído en Isaías, venía a hacer justicia y juicio. Y eso dice, por eso Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el principio del amor. Este es el principio del amor, que no busca lo suyo, que renuncia a lo que uno quiere por amor de otro y exalta el principio de amor basado en justicia y juicio, hermano Eduardo. Por favor, si De- quieres agregar algo adicional, algo a este comentario. Podemos agregar algo tocante a esta cita porque es el resumen de la ley, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso de hecho fue, recuerdo que en una ocasión al Señor Jesús lo tentaron preguntándole cuál es el mayor mandamiento de toda la ley. Y él menciona precisamente, él hace un resumen de esos 10 mandamientos y dice, amarás al Señor tu Dios, que implican los primeros 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo, que implican los 6 mandamientos. Y también como base, pues tienen la ley del servicio, ¿verdad? Todo aquel que verdaderamente guarda la ley de Dios, pues seguirá estos puntos, el servicio abnegado, dice aquí la escritura. Un punto también muy importante era por qué fue hasta ese momento, porque cómo era que el pueblo judío sabía que se encontraban ya en vísperas del primer advenimiento, de la venida del Señor Jesucristo. Y tristemente, hermanos, aunque vemos en la escritura mucha información acerca de que muchas profecías tocante al nacimiento, a la venida del Señor Jesucristo, a la venida del Dios Todopoderoso, pues nadie estaba preparado, pero exteriormente, políticamente, todas las cosas estaban ya listas para la venida del Salvador. Voy a recalcar algo aquí, que cuando, que cuando los primeros padres, Adán y Eva, supieron de esta promesa que vendría y que nacería de la simiente de mujer el Salvador, ellos dieron la bienvenida a su primer hijo con gusto, ¿verdad? Y eso registra Génesis capítulo 4. Rápidamente tocamos ese punto, hermano Rubén, Ujú. para entender eso, ¿verdad? Por si vas a proyectar Génesis capítulo 4, verso, verso 1, y dice la escritura que con gusto Adán y Eva dieron la bienvenida a su primogénito. Dice acá, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Miren nada más cuál es el anhelo, ¿verdad? De Adán y Eva, que este primer hijo, ellos pensaban que sería precisamente el que pondría fin al reinado de la muerte, ¿verdad? El que pondría fin al dominio de Satanás, pero tristemente en el capítulo 4 también se describe la apostasía de Caín, y vemos cómo Caín ahora se pasa del lado del mal, ¿verdad? Se pasa del lado del diablo, de estos puntos, y tristemente en el corazón de Adán y Eva, pues hubo tristeza, ya que pues ellos no esperaban esto, y así esta promesa tardó demasiado en cumplirse. Los profetas creyeron en ella, los patriarcas, dice acá,
hasta que voy a citar lo que dice Gálatas capítulo 4, porque menciona el apóstol Pablo precisamente por qué fue que la promesa pareciera ser que demoró tanto. Porque fueron casi 4000 años, ¿verdad? De espera, que estuvieron esperando nuestros primeros padres. Y dice en Gálatas, capítulo 4 verso 4, Gálatas, espérenme tantito, estoy buscando en mi Biblia. Ok, adelante, hermano. Está ya acá en proyección también. Ajá, ya tienes, ¿verdad? Gálatas capítulo 4 verso 4 dice de la siguiente manera, este, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, o sea, encarnado, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura, hecho súbdito a la ley, ¿verdad? Nacido bajo la ley, dicen otras versiones, más llegado el cumplimiento del tiempo, o sea, no es que Dios haya retardado su promesa, sino que el nacimiento y el advenimiento, la encarnación del Señor Jesucristo sucedió en el momento que tenía que suceder, ya que en ese entonces, en el momento en que ocurre la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todas las condiciones estaban pues bien alineadas, hermano. Te voy a mencionar que pues todas las naciones estaban unidas bajo un imperio, había un idioma que dominaba en todo el imperio romano, también los judíos estaban dispersos en diferentes partes de los continentes y acudían a las fiestas y también la Biblia, algo muy importante era que la Biblia estaba ya traducida del hebreo al griego, el idioma que que estaba teniendo dominio en ese entonces, ¿verdad? También las naciones, un imperio estaba dominando, ya que esto estaba profetizado por el profeta Daniel, tanto en el capítulo 2, en el capítulo 7, ya por tiempo no vamos a extendernos en eso, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, en donde se describe justamente el tiempo en el que el Mesías aparecería. Esto es lo que puedo comentar. No sé si con esto finalizo ya esta parte para pasar a las otras dos preguntas, hermano. Sí, hermano, creo que esto ya ha quedado claro. Pienso, yo considero, hermanos que escuchan, público que llega a escuchar, si hay alguna cita que no quedó claro, nuevamente les invitamos a que puedan escribirnos ahí en Facebook, el sello del Dios viviente, pongan su pregunta, la duda que no quedó explicada, la cita bíblica que quizá quedó bastante tomada muy ampliamente y no fue puntual. Si es así, hermanos, les invitamos a que escriban por ahí y con gusto, con la ayuda de Dios, con su ayuda sobre todo, podamos responder. Entonces, hasta aquí en resumen, ¿quién fue el que vino a confirmar el pacto? Fue el Señor Jesús. No podía ser un ángel, no podía ser otro ser más que Dios. ¿Por qué vino aquí? Vino a mostrarnos el carácter del Padre, aquella luz inaccesible, aquella gloria en la cual está la divinidad. Solamente se vino a mostrar ahora en la personificación, en la encarnación de Cristo, que iba a obrar en justicia y juicio por el principio del amor en favor de una raza caída. Muy bien, hermano Eduardo. Entonces, la siguiente pregunta que se planteó aquí en el tema es: ¿cómo debía confirmarse el pacto? ¿Cómo es que debía confirmarse el pacto? Voy a abrir, si me permites. Voy a iniciar con Éxodo capítulo 12, versículo 5. ¿Por qué abro con con esta cita bíblica? Porque aquí se nos presenta que mediante un símbolo se mostraría el hecho de que el Señor Jesucristo vendría a morir en favor de la raza caída. Éxodo capítulo 12, versículo 5 nos dice lo siguiente. Ajá. ¿Cómo tenía que ser ese cordero que simbolizaba a Cristo? El cordero que simbolizaba a Cristo debía de ser sin defecto, macho de un año, dice, y bueno, tomaría lo de las ovejas o la cabra. Y lo que hago mención aquí es que debía ser sin defecto, sin mancha, tenía que ser perfecto a los ojos de los hombres y perfecto a la vista de Dios. Era una grande, una hermosa ilustración que se presenta aquí en el capítulo 12, versículo 5. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ilustra en Isaías también, capítulo 42, 21. En Isaías capítulo 42,
Isaías capítulo 42 versículo 21 nos ilustra el hecho en el cual el Señor Jesucristo vendría aquí, o la manera o el propósito que vendría, por el cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Estoy proyectando aquí en pantalla Isaías capítulo 42 versículo 21. Dice lo siguiente: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y esto es un punto Amén. importante porque público que nos escucha, hermanos que escuchan, yo no sé si tú crees que la ley ya se mostró previamente en los pactos, que es uno de los requerimientos para vivir bajo el pacto eterno, bajo el pacto de gracia. Ajá, la obediencia es importante, la obediencia por la justificación por la fe. Acá el Señor Jesucristo vendría a ser nuestro ejemplo y vendría a mostrarnos que mediante la justicia de la fe, mediante la continua dependencia del Padre, Dios vendría, Cristo mismo hecho carne, siendo uno como nosotros, vendría a magnificar y a ponerla en la posición correcta a la ley de Amén. Dios. Hermano, ¿qué puedes comentar aquí al respecto? Pues de hecho esto también está profetizado, vuelvo al Salmo 40, ya que dice que él expresaría justicia, ¿verdad? Voy a hacer hincapié en que cuando la Biblia habla de la justicia, es que hace alusión a los mandamientos de Dios, hace alusión a la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 40, vuelvo a este salmo, ya que aquí se nos describe precisamente cómo debía de confirmarse el pacto, ¿verdad? Y dice precisamente acá, en el verso 9: anunciado he tu justicia en grande congregación, he aquí no detuve mis labios. Vemos acá cómo es que él vendría a manifestar precisamente la justicia, pero para manifestar la justicia se tiene que practicar la justicia, o sea que Cristo tenía que ser justo, sin tacha, ¿verdad? Como también recalca el símbolo en Levíticos, que el cordero que sería sacrificado sería macho sin defecto, dice la escritura. O sea, tenía que ser una ofrenda perfecta. De igual manera, el Señor Jesucristo dice que Él manifestaría la justicia. En el Salmo 119, verso 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Por lo tanto, ¿cómo anunciaría el Señor Jesucristo? Él siendo mismo justo, él siendo justo, él siendo perfecto delante de Dios. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación o en grande concurso. Cito también el Isaías capítulo 61, hermano, ya que también aquí se nos presenta la condición para que se firmara el pacto. ¿Quién era el que vendría a establecer el pacto? ¿Cómo debía de ser su ser real, verdad? Cómo qué carácter debía de tener el Mesías, dice acá. Y dice en el capítulo 61: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Y esto es un punto porque cuando se dio lectura aquel día en Capernaum, cuando el Señor Jesucristo había sido ungido por el Espíritu Santo, había sido probado en el desierto de la tentación y ahora estaba dando esta lectura, muchos le rechazaron, ¿verdad? Y dice acá que el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos cobertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, ¿esto qué relación tiene? Cito también el Salmo 51, ya que nos menciona en este salmo precisamente cómo es que debe de ser la persona, qué características debe de tener la persona para poder habitar el Espíritu Santo con él. Recordemos que el Salmo 51 nos habla de la caída del rey David y nos dice precisamente que él se encontraba en un estado de injusticia, ¿verdad? Voy a citar el verso 4 que dice: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque tú has reconocido
porque tú seas reconocido justo, perdón, en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí está el punto. ¿Quiénes son los que pueden habitar con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo para que habite en nosotros? Dice que los que aman la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Tenemos que ser limpios, ¿verdad? Santos, pues, Bien. lávame y seré resplandecido más que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, el Espíritu Santo habitará con los que tengan corazón limpio y espíritu recto. Dice acá, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Es por eso que la palabra Mesías significa el ungido. El Señor Jesús fue ungido precisamente para confirmar este pacto, hermano. Eso es lo que puedo comentar. Sí, agrego, hermano, que esto es lo que se presenta en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Este hecho se ve confirmado en Cristo cuando asciende al cielo, es parte de otro tema, pero quiero enfatizar sobre lo que estamos ahorita discutiendo, analizando, que es la justicia y el juicio. Estos dos principios que Cristo vino a vivir, Cristo vino a mostrarnos que son parte del carácter de Dios y que mediante esta encarnación que es en Cristo Jesús, se pudo observar, se pudo comprender ese grande principio. Hebreos capítulo 1 versículo 9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, lo que acabas de decir, esta unción de parte de Dios para con Jesús, para con el Señor Jesucristo, es porque Él amó la justicia y aborreció la maldad. Y por Amén. eso dice, con óleo de alegría más que tus compañeros, Dios te ha ungido. Ajá, entonces, esta es la razón de cómo debía confirmarse el pacto. Debía ser una vida íntegra de Cristo, debía llevar una vida de justicia, de juicio, como la profecía lo indicaba. Y no era porque el Señor Jesucristo haya hecho trampa, no era porque Él venía para obedecer y era como un robot que obedecía todo. No, la misma palabra de Dios, vuelvo a citar nuevamente Hebreos, pero ahora en el capítulo 2 nos testifica que el Señor Jesucristo vino a ser como uno de nosotros. Y lo vuelvo a poner en pantalla para que quede ratificada esta palabra y que pueda hacer eco en nosotros. Mira, hermano, que escuchas, uno puede decir que no hay poder para dejar de pecar. Uno puede decir que no hay ejemplo en esta vida perfecta que sea como nuestra espejo que esté ahí para decirnos cómo hay que vivir. Pero la Biblia nos testifica que hay una vida perfecta en Cristo Jesús. Hay un testimonio verídico en Cristo Jesús. Históricamente esto no se puede negar, ¿verdad? Históricamente no se puede negar. Filosóficamente pueden hacer hechos, pero históricamente el Señor Jesucristo tuvo una vida y es testificada a través de la palabra, a través de la historia. Flavio Josefo testifica de las palabras de Jesús hablando del sitio de Amén. Jerusalén. Y aunque dudes de la existencia del Señor Jesús, la historia nos testifica que se hizo carne, que habitó como nosotros y que Él llevó una vida similar a nosotros. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, la palabra de Dios nos dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo Así es. cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
amigo, compañero, público que escuchas, hermano, si te fuiste por una vereda equivocada, si te fuiste a un lugar que no era el correcto, hay solución todavía. Cristo nos mostró que Él es quien llevó una vida perfecta y por esa justicia ha venido a ser misericordioso y sabe de nuestro padecimiento. Cuando le pedimos por fe, Él nos asiste. Él vino a mostrarnos ese ejemplo que por fe podemos llevar una vida semejante a la de Él. Por eso vino a obrar en justicia y juicio, hermano Eduardo. Por Pues yo favor. creo que este punto queda muy claro, ¿verdad? Queda claro que el Hijo de Dios se encarnaría, vendría a vivir una vida perfecta para poder confirmar el pacto. Incluso dice, no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Y ahí vemos precisamente esa promesa cumplida de parte de nuestro Dios, ya que a Abraham se le prometió que de su descendencia nacería aquel que vendría a destruir, ¿verdad? El imperio de la muerte. Yo creo que podemos finalizar con la tercera pregunta. Adelante, hermano. este, y cito Romanos capítulo 5 porque dice de la siguiente manera, que la esperanza, hablando del pacto, hablando de la promesa, no avergüenza, dice en Romanos capítulo 5 verso 5 por si vas a proyectar, dice aquí, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, dice la escritura, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Cómo fue esta reconciliación mediante ese sacrificio vicario, verdad? Mientras ese sacrificio expiatorio en donde nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre, ¿verdad? Por nosotros, ya que recordemos que la ley, pues exigía la vida del transgresor. Dice la escritura claramente en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Habíamos comentado, ¿por qué no murió Adán en ese momento? Porque se manifestó la misericordia, porque se manifestó la gracia. Y entonces, ¿qué ocurrió? 4000 años después viene el Cordero de Dios para dar el pago, ¿verdad? A esa deuda que había adquirido el hombre y ahora tenemos la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Y fue en el momento en que toda la humanidad se encontraba en la peor condición, cuando el Hijo de Dios se manifestó. Dice que terrenalmente hablando, las personas se atreverían a morir por un justo, no por los injustos. Eso es contrario. Dice, ¿quién moriría por un injusto? Nadie. Podría ser la respuesta carnal. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, Él vino a mostrar el grande amor del Padre en que siendo nosotros pecadores, Él vino a consumar la reconciliación, ¿verdad? A confirmar el pacto. Con esta sangre ratificó precisamente ese pacto, hermano. Es lo que puedo comentar. Sí, hermano, esto es muy importante porque ya se había platicado que mediante símbolos se tenía que mostrar aquel hecho que se iba a confirmar mediante la muerte del Hijo de Dios. Y la pregunta, bueno, es ¿cómo es que se confirma? Se confirma mediante este hecho, mediante la muerte, mediante el sacrificio. Y esta sangre, ¿verdad? Esta sangre derramada por el Señor Jesucristo vino a ser para nosotros aquella que nos reconcilia, aquella que nos va a justificar ante el Padre y aquella que nos va a reconciliar. Entonces, es importante comprender que mediante este hecho de vida justa, una vida
sin defecto ante Dios, justo ante la ley, por la fe, por la obediencia. Es nuestro ejemplo, y al ser nuestro ejemplo, cuando llega a este punto se confirma, Cristo se sacrifica por nosotros, es acepto ante el Padre por el simple y grande hecho a la vez, ¿verdad? De que Cristo vivió en perfecta obediencia y que su sacrificio es sumamente grande. Y válgame, permítame esta redundancia, ¿verdad? Entonces, voy a citar también, voy a citar Santiago 1:3 en el contexto que estamos hablando, hermano, porque quizá me estoy regresando al punto que estábamos hablando previamente, pero quiero que quede claro esto. Santiago capítulo 1 versículo 3 nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta alguno. Esto es importante, hermano, porque la encarnación en esto consistía. Dios no podía ser tentado. Dios no podía ser tentado como Dios. Él no puede ser tentado. Pero para venir a ser tentado, Él debía de hacerse uno como de nosotros, vivir una experiencia similar a la de nosotros, con la misma condición caída, incluso 4000 años degradados, fue lo que cargó el Señor Jesucristo. Y aún así Él dice, la palabra de Dios, cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades. Sobre Él fue depositado lo de una, dos, tres, tantas generaciones que el Señor conoce desde entonces, desde que fue creado Adán hasta nuestros días. Sobre Él fue cargado, y las que siguen, las generaciones que siguen. Entonces Cristo vino a padecer esto. Vino a padecer esto para que pueda ser misericordioso, para establecer un reino de gracia, un reino de misericordia. En el capítulo 2 de Efesios nos habla referente a este enorme sacrificio, a este gran hecho que se registra en la Biblia, en el cual la palabra de Dios nos muestra referente que no hay contradicción, el hecho de que el Señor Jesucristo se haya encarnado. Dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 13 de Efesios: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo, hermano, no es... quiero aclarar este punto, ¿verdad? Porque puede ser menospreciada por algunos, puede ser tomada como algo que no importa, pero la palabra de Dios nos indica que la sangre de Cristo tiene poder, porque es la representación de aquel ser que no puede morir, que no puede ser tentado, pero cuando se hizo carne, nos mostró que Él estaba dispuesto a eso, si fuese posible. Amén. Y en esa encarnación nos muestra que a través de su sangre nos reconcilia, nos lleva a una posición de la cual nosotros hemos caído a causa del pecado. Adelante, hermano, si quieres agregar, nos quedan solo unos cuantos minutos, 6 minutos para concluir. Yo concluyo con el capítulo 53 de Isaías, hermano, en donde se nos menciona claramente cómo sería ratificado este pacto, ¿verdad? Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, perdón, 53, capítulo 1. Isaías 53, capítulo 1, y dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un punto extraordinario que toca el profeta
Isaías, y es precisamente que por su muerte nosotros fuimos reconciliados, dice la Escritura, por ese sacrificio perfecto, por una vida de continuo dolor, de continuo sufrimiento, sufrimiento por causa del pecado, dolor por causa del pecado, porque vino y vio precisamente lo que el hombre había elegido, ¿verdad? El sufrir, las enfermedades, porque nunca estuvo en el plan de Dios que el hombre pereciera de esa manera, nunca estuvo en el plan de Dios que el hombre muriese por una enfermedad, pero tristemente el hombre eligió eso, el Señor Jesucristo experimentó todo esto, pero dice que por esa llaga nosotros ahora tenemos acceso nuevamente a la inmortalidad, ¿verdad? Que Dios nos da, porque esta inmortalidad, el único que puede dar esta inmortalidad es el Dios inmortal, es lo que dice la Escritura. Y entonces vemos acá cómo es que el profeta Isaías nos menciona que fuimos nosotros reconciliados, curados por esa sangre preciosa, por ese sacrificio, ¿verdad? De esta manera yo termino mi participación, hermano Rubén. Gracias, hermano. La palabra de Dios nos muestra que sin contradicción y grande es el misterio de la piedad de Dios, el Amén. cual ha sido manifestado en carne, dice, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado en los gentiles y ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Este misterio de la piedad, que es sin contradicción, misteriosamente esta unión de lo divino y lo humano, que nos dieron a conocer al ser eterno que conocemos como el Señor Jesucristo, y llamarás su nombre Emanuel, y llamarás, porque dice, un niño nos es nacido, ¿verdad? Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Dios se manifestó en carne. Y concluyo mi Amén. participación con la cita de Colosenses. Colosenses, ahorita lo voy a proyectar en pantalla. Con esta cita concluyo, hermano, también, y posteriormente vamos a pasar a la sección del resumen rápido, muy puntual, que quede grabado para que los hermanos también puedan tener ahí, si están tomando notas, si están tomando citas, que sea de bendición. La palabra de Dios nos dice acá, eh, a vosotros también, es Colosenses capítulo 1 versículo 21 al 23, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Ahora, empero, dice la palabra de Dios, os ha reconciliado. ¿Cómo nos ha reconciliado? Dice, en el cuerpo de su carne. Cristo, hablando aquí de Cristo, dice, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Por el cuerpo de su carne, hoy tenemos reconciliación. Y nos ha hecho, dice aquí, santos, sin mancha, irreprensibles. Vemos que la justificación por la fe, el pacto, tiene que ver, hace alusión específicamente aquí, hace alusión eh, al Dios eterno, al Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a la conclusión de este estudio. Les invitamos a que ustedes puedan seguirnos a través de Facebook, el sello del Dios viviente, de YouTube, en Rumble también vamos a estar subiendo estos videos. Y queremos hacerle mención, hermanos, que gracias a Dios, gracias a ustedes que están compartiendo estos videos, ha de ser de bendición para muchos hermanos que nos escuchan. A través de este medio les damos las gracias y les seguimos invitando a que se suscriban, a que compartan, a que ayuden a otros a tener este mensaje.
Como se podrán dar cuenta, son temas basados en la Biblia, un análisis basado en la Biblia, para aquellos que apenas inician, para aquellos que están con el deseo de comprender la verdad y que van paso a paso, vamos así hasta llegar a ver los pilares de la fe que tenemos, hasta llegar a comprender la profecía, profecías de nuestro tiempo. Yo sé que todos ahorita queremos la profecía, lo que está pasando, todo, y eso es muy importante, hermano, pero para aquellos que están un poquito apenas iniciando, apenas empezando, un poco atrás, para ellos es pensado este estudio, hermano. Así que, bueno, por amor al débil hay que compartir, es decir, aquellos que apenas inician en la fe, que se le pueda compartir este mensaje, hermanos míos. Eh, bueno, el resumen podría darse así, como que Cristo tenía que venir hecho carne, Cristo tenía que venir al igual que nosotros, tener una vida sin pecado para poder ser aceptado ante el Padre, para poder manifestar el carácter de Dios, aquella gloria inaccesible, y siendo Él muerto y sacrificado, ahora nos reconcilia mediante su cuerpo, mediante su sangre, existe el perdón. Que Dios le bendiga, hermanos, y no se pierda para el día miércoles de 8 a 9 de la noche, día miércoles de esta semana, la confirmación del pacto 2. Aquí se ha tratado la encarnación de Cristo y posteriormente se hablará acerca de lo que se ganó a través de la muerte de Cristo y todo lo que implica este sacrificio. Que Dios les bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos de la República de México. Saludos a todos los que se encuentran en Sudamérica, allá en Colombia, en Chile, en Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina, a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, en toda la parte allá de California. Saludos, bendiciones, hermano, y aquellos que llegan a escuchar, porque también hay hermanos suscritos aquí en la página que hablan español y que están en el continente europeo. Que el Señor les bendiga y que les guarde y que nos ayuden a compartir este mensaje. Muchas bendiciones.